Vamos a hablar del fenómeno de la convección o más específicamente la transferencia de calor por convección. Esta transferencia de calor implica el movimiento de un fluido. En esta gráfica vemos o se representa una superficie caliente que transfiere calor al aire. Este aire, debido a este calentamiento, comienza a moverse y disipa calor. Este tipo de fenómenos en donde no hay unas fuerzas actuando específicamente sobre el fluido se dice o se le llama convección natural o convección libre. En esta gráfica pues se representa la acción de un ventilador que fuerza el movimiento del aire para que pase sobre la superficie. Por supuesto que este fenómeno disipa más calor, es el que generalmente se utiliza en las industrias, es el que generalmente se utiliza para la transferencia de calor. Se usa un ventilador o un compresor para gases, se utiliza una bomba para líquidos. Este tipo de convección es llamada convección forzada. La convección requiere necesariamente que el fluido se mueva. Puede haber fluido, líquido o gas, pero si este no se mueve, si este está estancado, el fenómeno que predomina es la conducción. Ahora bien, vamos a tratar de representar esto. Por ejemplo, tenemos una temperatura lo suficientemente lejana de la superficie como para que ésta no afecte al fluido que se encuentra a esa distancia. Por eso tiene un subíndice de lemniscata o de infinito, que en este caso son 15 grados. El fluido tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y bueno, se ha observado que el perfil de velocidades tiene esta forma. Vemos en esta parte nosotros que el fluido es afectado ya no es afectado el perfil de velocidades por la presencia de ese sólido, mientras que en esta zona, pues sí hay un perfil de velocidades debido a la presencia de ese sólido. Precisamente en esta zona, mediante experimentos en túneles de viento, por ejemplo, o en pruebas hidrodinámicas, se ha observado que el fluido tiende a adherirse sobre el sólido. Entonces, estas consideraciones, estos números son tomados en cuenta y estos valores y estos hechos físicos son tomados en cuenta para caracterizar el fenómeno de transferencia de calor por convección. La forma en que se ha caracterizado la velocidad de transferencia de calor por convección es que el flux de calor por convección es igual a un coeficiente convectivo de transferencia de calor H por la diferencia de temperaturas entre la temperatura del sólido y T, temperatura del fluido, que es lo suficientemente alejada como para ser afectada por la presencia de este sólido. Si involucramos el área, pues tenemos la velocidad neta de transferencia de calor desde el sólido hacia el fluido. Ahora bien, la idea primordial es saber, como ya lo dije, que el fluido tiende a estancarse formando una película sobre el sólido. Esta película pues puede tener un espesor, podemos decir que es el espesor delta. Algunos autores le llaman delta T porque hay a distinguir varios espesores. El espesor viscoso, esto es el espesor que se considera que no transfiere cantidad de movimiento por convección, sino por movimiento viscoso. El espesor también de masa, el espesor de la capa de masa. Esta es la capa límite que se forma cuando hay procesos de transferencia de masa entre sólidos y líquidos. Y bueno, este es el espesor térmico que, como su nombre lo indica, sería el espesor teórico que se forma de espesor de capa estancada térmica que se forma en la superficie, en la adyacencia de la superficie, que genera una resistencia térmica para la transferencia de calor. En esa superficie
En esa superficie decimos que si estamos considerando el eje vertical como Y, decimos que hay una velocidad de transferencia de calor, o más específicamente hablando, una densidad de transferencia de calor, un flux de calor, eh, Q sub comp, que es igual, debido a que el fluido está estancado, es igual a la velocidad de transferencia de calor por conducción, que como ya dijimos sigue la ley de conducción de Fourier. Ahora bien, este delta Y pues vendría a ser igual a el espesor térmico. Si yo saco el cociente de estos, pues teóricamente lo que yo tengo, básicamente lo que yo tengo es el significado físico de lo que viene a ser H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entre mayor sea este, pues mayor será la velocidad de transferencia de calor, y pues se pueden deducir algunas cosas, como por ejemplo si este espesor de alguna forma logramos reducirlo, esta velocidad de transferencia de calor será mayor. La forma en que se suele reducir esta capa límite es generando turbulencia sobre la superficie, es decir, a mayores velocidades del fluido, como lo puede ser forzar un mayor movimiento, por lo tanto tener una mayor velocidad del fluido, pues esto genera que la capa se reduzca y por lo tanto los valores del coeficiente convectivo aumenten. Obviamente en el sistema internacional las unidades de este coeficiente son watts sobre metro cuadrado grados Celsius, es decir, cuánta energía o cuánta es la velocidad de energía por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. Ahora, los números adimensionales que se suelen utilizar para poder caracterizar este fenómeno, recordemos que los números adimensionales suelen agrupar variables, y estas variables me van a ayudar esta agrupación de variables me van a ayudar a reducir el número de ensayos experimentales para obtener ecuaciones matemáticas que me ayuden a predecir el comportamiento del sistema. Lo que a mí me interesa es, como ya lo dije, cuantificar qué tanto calor se transfiere por convección y qué tanto calor por conducción. Es decir, si el sistema tiene mucho movimiento, tiene mucha turbulencia, la razón entre Q de convección y Q de conducción será mayor. Si el fluido está muy estancado, esta relación será baja. Este número, este en sí es un número, y bueno, como ya lo vemos, H por delta T sería Q de convección, K por delta T sobre una longitud de la característica, en este caso la longitud a la cual se está transfiriendo el calor, pues sería la Q de conducción. Y bueno, pues esto básicamente se eliminan los deltas T, esto es H, coeficiente convectivo, por la longitud característica sobre la conductividad térmica, en este caso la conductividad térmica del fluido en la superficie, en la capa límite estancada, que vendría a ser a una temperatura promedio entre la del sólido y la del fluido. Y a este número pues se le conoce como el número de Nusselt. Este número se determina, por ejemplo, para convección forzada con el número de Reynolds, que utiliza una longitud característica, utiliza la velocidad del fluido y obviamente la viscosidad cinemática, mientras que el número de Prandtl es una propiedad de los fluidos que es básicamente la difusividad viscosa o la viscosidad cinemática entre la difusividad térmica. Así tenemos que es un número alto para metales, es un número bajo, perdón, para metales fundidos, y es un número alto para, por ejemplo, polímeros que han sobrepasado la temperatura de transición vítrea, ya que son muy viscosos y malos conductores térmicos. Este número se puede consultar para un montón de sustancias importantes en la ingeniería. Así que si yo conozco esa propiedad, conozco esas propiedades, por ejemplo Reynolds, sé a qué velocidad se mueve sobre la superficie, sé cuál es la longitud característica. Esta longitud característica tiene que ver mucho sobre en qué eje se está moviendo este fluido. Y bueno, por supuesto sé las propiedades del fluido, que deben de ser a la temperatura de la película, que repito, es un promedio entre la temperatura del sólido y del fluido,
pues puedo caracterizar este número, el número de Nusselt, y de ahí determinar cuánto vale H para utilizarlo en mis cálculos a posteriori, por ejemplo, de velocidades de transferencia de calor. Las correlaciones que se utilizan pues dependen de la geometría del sólido en el que se está haciendo esta transferencia. Ahí pongo el ejemplo de, por ejemplo, si es una varilla de sección circular o de sección cuadrada, pues los números o las correlaciones dependen, por ejemplo, del número de Reynolds involucrado. Ahora, ¿qué pasa en convección natural? Bueno, aquí hay conceptos muy importantes. Por ejemplo, la fuerza boyante, la fuerza o la fuerza de flotación. Arquímedes nos dice que básicamente es que esta fuerza es equivalente a el peso del fluido desplazado por un cuerpo que se sumerge en este fluido. Por ejemplo, el barco. ¿Por qué el barco flota? Porque resulta que la fuerza boyante se equilibra con su peso. De tal suerte, bueno, este se sumerge parcialmente y el fluido que llega a desplazar, este volumen que llega a desplazar, se iguala con el peso total del barco y por eso flotan. Entonces, esta fuerza neta de flotación pues sería la diferencia entre el peso del barco y su fuerza de flotación. Ahora bien, esto pues es igual a la densidad del cuerpo, en este caso el barco, por la gravedad por el volumen del barco menos la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo del barco. Así que si factorizamos, pues tenemos que esta fuerza neta es la diferencia de densidades por la gravedad por el volumen de este cuerpo. Este concepto es muy importante, la diferencia de densidades. Esa diferencia de densidades está directamente involucrada en nuestro fenómeno de transferencia de calor por convección, en este caso convección natural o libre. Ahora, por ejemplo, para el caso específicamente de gases y de algunos líquidos, tenemos un término llamado coeficiente volumétrico de expansión. En este ejemplo tenemos dos fluidos que están inicialmente a 20 grados Celsius y a la misma presión, a mismas masas, mientras que al aumentar su temperatura en 1 grado, uno se expande mucho y otro se expande poco. El primero me da a entender que su coeficiente volumétrico de expansión es alto, mientras que para el segundo es bajo. Este término se denota por beta y utilizando las relaciones de Maxwell, pues es 1 sobre el volumen específico por la derivada del volumen específico con respecto a la temperatura obtenida a una presión constante. Para un gas ideal es muy fácil demostrar que si sustituyo la ecuación de los gases ideales, simplemente es el inverso de la temperatura. En nuestro experimento que va a utilizar aire, pues básicamente es correcto utilizar esta aproximación, ya que nuestro aire pues está muy lejos de su punto crítico y se puede considerar como un gas ideal. Ahora bien, ¿de dónde nace el número que nos va a dar la correlación junto con el número de Pratt para poder obtener el número de Nusselt y así poder determinar las velocidades de transferencia de calor? Pues bueno, todo nace de entender o hacer un análisis de fuerzas que actúan sobre un elemento finito de este fluido. Aquí pues tenemos, va a tener un área unitaria en la dirección Z, o más bien perpendicular a la dirección Z, va a ser por lo tanto de unidad 1, pero tiene pues de alto de Y y de ancho de Y, es decir, distancias infinitesimalmente pequeñas. Tiene un peso W y tiene una presión en la parte inferior y tiene una presión en la parte superior que es igual a P más delta P de X por el diferencial de X. Además hay una fuerza de fricción, un esfuerzo cortante en este caso, tau, que también debe ser considerado en una y en otra, considerando que puede haber este corte, este esfuerzo de cizalla.
Ahora bien, sabemos que de la ley de Newton, de la primera ley de Newton, la masa por la aceleración es igual a la fuerza, en este caso en la dirección X, o en cualquier otra dirección, ¿no? Utilizando un diferencial de masa, en este caso, este diferencial de masa pues sería igual a la densidad por delta X por delta Y por 1 por la dirección unitaria que había mencionado en la dirección Z. Ahora bien, pues yo voy a calcular la aceleración utilizando la derivada total de u sobre dt, donde du sobre dt pues es las derivadas parciales de la velocidad en x y en y multiplicadas por las diferenciales. Sustituyendo esto tengo que la aceleración es igual a el componente de la velocidad, en este caso en dirección x de x sobre dt por la derivada de esta velocidad con respecto a la dirección x más el componente de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección y por el diferencial de esta velocidad con respecto a la posición y. Ahora ya tengo lo que es la aceleración. Ahora si sustituyo, si hago la sumatoria de fuerzas que actúan sobre este bloque, pues yo tengo que está el esfuerzo de cizalla, como ya lo dijimos, que es el delta tau sobre delta y por dy, por el área en el que está actuando, que sería dx por 1. Tengo también el gradiente de presiones y tengo pues el mismo peso del fluido que está actuando, en este caso es negativo hacia abajo, el delta de presiones también es hacia abajo. Esta fuerza, esta es la sumatoria de fuerzas. Ahora bien, si yo factorizo todo y obviamente sustituyo la ley de viscosidad de Newton, obtengo esta relación. Igualo ambas ecuaciones, en este caso, igualo ambas ecuaciones. Noten ustedes que la masa la he sustituido por densidad. En este caso, igualo las ecuaciones. Ahora considero que delta P sobre delta X evaluado digamos en un caso extremo, pues vendría a ser igual a la densidad por la gravedad. Entonces puedo hacer esta igualación, puedo factorizar, tengo esta expresión, y estas diferencias de densidades pues están directamente correlacionadas con el factor de expansión volumétrica que ya habíamos mencionado, este coeficiente beta que ya habíamos mencionado. Haciendo este cambio, llego a esta ecuación. Una vez que he llegado a esta ecuación, pues lo único que hago es declaro adimensionalmente x asterisco, y asterisco, la velocidad u asterisco en dirección x y en dirección y, dividiéndolas entre longitudes características y entre velocidades características. También denoto una relación de temperaturas, hago la sustitución y con un poco de arreglo algebraico aparece el número de Reynolds y este número en corchetes, que es el número de Grashof. Este número de Grashof junto con el número de Prandtl es utilizado en correlaciones para obtener el número de Nusselt en convección natural. Y bueno, hay diferentes correlaciones para sacar esto. De nuevo dependen de la geometría. Por ejemplo, en la ecuación 925 que vemos, utilizando la bibliografía del libro de transferencia de calor de Sengel, tenemos una correlación muy utilizada para cilindros horizontales en transferencia de calor natural, que por ejemplo utilizan esta ecuación que es la llamada correlación de Churchill y Bernstein. Estos números se utilizarán para poder calcular la velocidad de transferencia de calor y contrastarla con nuestros datos experimentales, con el arreglo o con el dispositivo experimental que a continuación mostraremos. Es importante hacer mención que el fenómeno de la radiación térmica también debe ser cuantificado. Esto es, que la velocidad con la que caliento el elemento cilíndrico, voltaje por corriente, cuando se llega al estado estacionario será igual al calor de convección más el calor por radiación que emanan desde este cilindro, por lo cual se va a llegar a una temperatura constante.
Cuando se registre esta temperatura constante, se podrán calcular todos estos números, pero para poder determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor, debo de considerar el fenómeno de la radiación térmica. Entonces, para poder calcular el fenómeno de la radiación térmica, pues voy a utilizar el área del cilindro, pi por diámetro del cilindro, por el largo del cilindro, por la constante de Stefan Boltzmann, por la emisividad de este cilindro, que en este caso es 0.95, es un número dimensional, por la diferencia de temperaturas, en este caso la del sólido, en escala absoluta a la cuarta potencia, menos la temperatura que tengo en el ducto, que sería T sub infinito, también en escala absoluta a la cuarta potencia. Con esto yo puedo cuantificar, repito, a partir de datos experimentales, sacar cuánto es el valor de H para diferentes corrientes experimentales, ya sea en convección natural o en convección forzada, y contrastarlo con las correlaciones empíricas reportadas en bibliografía. Para el equipo de convección y radiación, la interfaz que voy a utilizar es la HT14, porque es precisamente el equipo que nosotros vamos a utilizar. Esta es la interfaz, como ustedes pueden ver, esta es la representación precisamente de este equipo, que es un ducto, como ustedes pueden ver. Este ducto en la parte superior tiene un cilindro que dentro tiene una resistencia eléctrica que nosotros energizamos. De la misma manera que se energiza el HT12, se conecta en la parte de atrás de nuestra consola. Yo puedo manipular el voltaje y la corriente que pasa a través de ella. Esto se calienta, tiene un termopar, como ustedes pueden ver, que en todo momento me da la temperatura que voy teniendo en ese sistema. Entonces tengo la temperatura del sólido, un termopar más en esta parte, que no se alcanza a ver, me da la temperatura dentro del ducto. Esta es una conexión para un sensor que se llama anemómetro. Si ustedes pueden ver, más allá adentro se observa una especie de turbina. Esa turbina es una especie de reguilete que va a girar según la velocidad del aire. Esa velocidad del aire yo la puedo manipular mediante un ventilador. Ese ventilador tiene su encendido apagado y mediante esta compuerta yo puedo manipular la velocidad del aire. Entre más abierta esté la velocidad del aire, la compuerta, mayor será la velocidad del aire. ¿Sí? Ahí hay una cierta apertura. Ahorita tengo una velocidad aproximada de 4 metros sobre segundo. Si yo abro más la compuerta, como aquí lo muestro, la velocidad del aire aumenta. Entonces esto me va a servir a mí, yo voy a explicar la teoría en otra parte del video, pero esto me va a servir a mí para caracterizar las correlaciones empíricas que relacionan al número de Nusselt con el número de Reynolds y el número de Prandtl. Y si el ventilador está apagado, pues la correlación sería Nusselt en función del número de Rayleigh, que a su vez es función de Grashof y de Prandtl. Pero eso lo comentaremos en otra parte del video.